Tiempo para meditar. Seguir al Señor Jesús exige andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Escrito está en Gálatas capítulo 5, versículo 16, lo siguiente: Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Analicemos este pasaje de la Escritura mediante las siguientes preguntas. ¿Quién escribe? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, como está escrito en Gálatas capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿A quiénes escribe? A las iglesias de Galacia, como escrito está en Gálatas capítulo 1, versículo 2. ¿Qué escribe? A las iglesias de Galacia les dice: Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, como escrito está en Gálatas 5:16, que es nuestra cita central. ¿Cómo escribe? Como un mandato corto y directo de dos partes. Anda así y no satisfagas esto. La primera parte del mandato: anda así, en el Espíritu. La segunda parte de este mandato: no satisfagas esto, los deseos de la carne. Como escrito está en nuestra cita central, nuevamente, Gálatas capítulo 5, versículo 16. ¿Cuándo escribe? Cuando se enteró que los hermanos de las iglesias de Galacia se habían alejado del que los había llamado por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, esto es, una perversión del evangelio de Cristo, como está escrito en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Hacia dónde escribe? Hacia Galacia, pues allí estaban las iglesias, como lo encontramos nuevamente en Gálatas capítulo 1, versículo 2. Pero cuidado, tengamos presente que Pablo había llegado a Galacia a causa de una enfermedad del cuerpo, y que lejos de rechazarlo por eso, los gálatas le recibieron la palabra de Dios traída por medio suyo, como si hubiera sido traída por un ángel de Dios o como por Cristo Jesús mismo, por lo que había entre ellos, es decir, entre el apóstol Pablo y los hermanos de las iglesias de Galacia, una relación muy cercana. Pero habían caído en manos de judaizantes, quienes habían pervertido el Evangelio de Cristo al introducir aspectos de la ley y mandamientos de hombres para que los hermanos vivan sujetos a estos parámetros humanos y carnales y no bajo la guía del Espíritu de Dios en sus vidas. Y justamente a las iglesias de Galacia les llama a andar guiados por el Espíritu, a andar en el Espíritu, confiando que su salvación es por la gracia de Cristo Jesús y su obra perfecta, y no por las obras de la ley, ni por mandamientos de hombres, lo que incluiría decir que su vida diaria debería ser guiada también por el Espíritu de Dios y no por la ley, ni mucho menos por mandamientos de hombres.
Pasajes que nos ayudan a entender y corroborar esto son los siguientes. Sobre la predicación de Pablo al principio en Galacia y la cercana relación entre él y los hermanos de las iglesias de Galacia, lo encontramos en Gálatas capítulo 4, versículos 13 al 15. Sobre la presencia de judaizantes en las iglesias de Galacia, lo encontramos en citas como Gálatas capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículos 8 al 10, capítulo 5, versículos 1 al 3 y versículos 7 al 9. Y aquí conviene revisar también lo que escrito está en Lucas capítulo 12, versículo 1, así como en Gálatas capítulo 6, versículos 12 al 16. Recordemos, esta carta se da en el periodo de la iglesia, así que también es directamente para nosotros, como lo encontramos en Gálatas capítulo 1, versículo 2, versículo 13 y versículo 22. ¿Por qué escribe? ¿Qué lo motivó? Al igual que en otros pasajes que hemos estado revisando, gracias a este pasaje de la Escritura y viendo su contexto, podemos encontrar las motivaciones generales, es decir, lo que motivó o movió al apóstol Pablo a escribir esta carta, así como sus motivaciones particulares, es decir, lo que lo motivó o movió a escribir esta parte de la carta. En cuanto a las motivaciones generales, nuevamente vale decir lo que lo motivó o movió a escribir esta parte de la carta, encontramos lo siguiente. Primero, porque los hermanos de las iglesias de Galacia habían sido engendrados en el Evangelio por el apóstol Pablo. Y esto lo sabemos porque el apóstol Pablo mismo los consideraba sus hijitos. Conviene revisar en este caso lo que escrito está en Gálatas capítulo 4, versículos 13 y versículo 19. Una segunda motivación general, una segunda razón por la que escribió esta carta es, como ya lo hemos dicho antes, porque se enteró que los hermanos de Galacia habían recibido a los judaizantes y abrazado su doctrina al punto que habían algunos que buscaban justificarse ante Dios no por la gracia de Cristo, sino por la ley y encima por los mandamientos de hombres. Y esto lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 4. En cuanto a las motivaciones particulares, lo que lo motivó a escribir esta parte de la carta que estamos viendo, encontramos lo siguiente. Como los hermanos estaban usando la libertad en Cristo para satisfacer los deseos de la carne, esto es, para procurar la justificación y la santificación por medio de las obras de la ley y por los mandamientos de hombres, todo ello propio de la doctrina pervertida de los judaizantes, el apóstol Pablo se vio en la necesidad de manifestarles que tales prácticas están en contra de la guía del Espíritu de Dios en la libertad que Cristo Jesús ganó para su iglesia. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 18. ¿Para qué escribe? ¿Qué quería lograr por medio de este pasaje específico? El apóstol Pablo les escribe este pasaje específico para que las iglesias anden guiados por el Espíritu Santo de Dios, aguardando por fe la esperanza de la justificación en Cristo, por quien hemos recibido el Espíritu de verdad y quien crucificó a la carne, esto es, a las obras humanas que buscan alcanzar la justificación y la santificación no por fe,
sino por una perversión de la ley y del Evangelio con sus pasiones y deseos. Y así, de esta manera, estando los hermanos de las iglesias guiados por el Espíritu Santo de Dios, en ellos se podría manifestar el fruto del Espíritu Santo, que está libre de toda ley y que por ende solo se puede manifestar en un contexto de fe en la esperanza nuevamente de la justificación que solamente encontramos en Cristo, por lo cual todas las obras humanas, ya sean de la ley o de mandamientos de hombres, todo lo cual es una perversión de lo declarado en la palabra de Dios, queda deshecho, porque solamente el fruto del Espíritu de Dios se manifestará en la vida de la iglesia cuando ésta aguarde por fe la esperanza de la justificación en Cristo Jesús, nuestro Señor, sin confiar para nada en las obras de la carne, en las obras humanas que buscan justamente alcanzar la justificación y la santificación, no por fe, sino por una perversión de la ley y del Evangelio. Solamente así puede darse el fruto del Espíritu que está libre de toda ley. Y esto lo podemos encontrar y justificar en lo que escrito está en Gálatas capítulo 5, versículos 17 al 26. Oremos. Gracias, Padre Santo, por darnos en Cristo Jesús, nuestro Señor, la total libertad y la plena seguridad para nuestra salvación y de la santificación de nuestra vida, la cual podemos vivir para ti bajo la guía de tu Espíritu. Señor Jesús, gracias porque tu obra fue perfecta. Tú nos salvaste y nos santificaste para Dios nuestro Padre, y tú enviaste a tu Espíritu, quien nos convence de todas estas cosas y nos guía para llevar frutos para Dios. Me comprometo ante ti, Señor Jesús, a dejar toda confianza en la carne y a buscar, por medio de tus sagradas Escrituras, tu santa guía por tu Espíritu que mora en mí. Gracias, Padre Santo, por la libertad que nos has dado, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén.